Bueno, estamos grabando ya. Un saludo para toda la audiencia a este conversatorio. Hoy tenemos por aquí a Armando Lao, un cubano residente en el sur de Inglaterra, al igual que yo, lleva muchísimos años viviendo fuera de Cuba. Más de 20 años, Armando, o yo llevo casi 20 años. No, 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 yo llevo aquí casi 30 años. Yo llegué a este país en 1997. Bueno, aquí tenemos a Armando, cubano, patriota, aunque lleva tantos años viviendo fuera de Cuba. Nunca ha perdido su amor por Cuba, su amor por las raíces cubanas. Y bueno, esto va a ser un conversatorio, se da a raíz de la situación que está viviendo Cuba en estos momentos. Como todos sabemos, después del 3 de enero, cuando Estados Unidos agredió militarmente a Venezuela y secuestró al presidente Maduro y su esposa, la primera dama o la primera combatiente, como le dicen en Venezuela, las amenazas en Cuba se han intensificado. Las amenazas contra Cuba se han intensificado. Amenazas de agresión militar, eh, porque el bloqueo ya lleva más de 60 años, ¿no? Y el bloqueo también se ha intensificado. Y bueno, lo que teníamos propuesto para hoy es eh, poner un video del secretario de Estado, de Marco Rubio, que recientemente hizo unas declaraciones contra Cuba, unas declaraciones que son muy cínicas, muy hipócritas y que revela las verdaderas intenciones de Estados Unidos contra Cuba. Y la propuesta es, vamos a ir compartiendo el video y haciendo comentarios al mismo tiempo. ¿Qué te parece, Armando? No, perfecto. Sí. Sé que se me quedaron muchas cosas a decir sobre ti. Si quisieras agregar algo en tu propia presentación, en tus propias palabras. Dani, yo creo que tú lo has descrito todo muy bien. Yo llevo mucho tiempo aquí viviendo en este país, ya casi como 30 años, eh, y nunca me he desconectado ni de mi familia ni de mi país. Es una cosa que está en la sangre, ¿me entiendes? Una cosa es vivir fuera del país y es otra cosa perder la identidad. Y eso es lo que no se debe perder. Y por supuesto yo quiero todo lo mejor para mi país, para mi familia, para mis amistades. Y hoy más que nunca tenemos que unirnos en contra de esta política nefasta, eh, fascista, que se está aplicando en contra de nuestro pueblo. Es un castigo colectivo. Quieren asfixiar al país económicamente, quieren que la gente se rinda, quieren que el gobierno dimita. Es algo que nunca se ha visto en la historia, yo creo que de Latinoamérica. Es, es una guerra híbrida y al mismo tiempo descarada. Déjame decir algo, disculpa que te interrumpa, antes que caemos el tema de las agresiones contra Cuba, porque siempre, desde que llegué a Inglaterra, a vivir en Inglaterra hace casi 20 años, siempre he escuchado ese cliché, esa caricatura, ¿no? De que todo el cubano que sale de Cuba está en contra del gobierno, que se escapó de alguna manera, que es un refugiado político. Pero existe una emigración cubana fuera de Cuba que es patriota. Incluso hay cubanos que odian el socialismo, que odian el comunismo y están en contra de una intervención militar a su patria, ¿no? Que no son anexionistas, que no son mercenarios. ¿Qué comentario merece esta reflexión, hermano? Bueno, mira, Dani, yo te digo sinceramente, estos todos que abogan por la democracia, la verdadera democracia es el respeto a cada cual su forma de pensar. Pero no quiere decir que porque yo piense diferente a ti, mi idea tenga que imponerse sobre la tuya. Si es en la base del respeto, entonces se habla, se discute. Pero yo nunca, fíjate que yo nunca le he dado calificativo a nadie. ¿Tú me entiendes? Yo siempre te digo, tú piensas diferente, lo que sí te argumento lo que tú dices, ¿tú me entiendes? Y trato de, de combatir
esas falacias, esas mentiras, esa manipulación en contra de lo que está pasando en nuestro país. Ni los actos violentos, ni nada de eso. Eso yo no lo comparto. Ahora, que tú pienses diferente a mí no quiere decir que tú no puedas ser cubano ni que dejes de ser cubano. Ahora, una vez que tú tomas una orientación, por ejemplo, desearle una invasión a tu país, ¿cómo tú vas a desear que maten a tus hermanos, a tus familiares? Eso no lo hace eso no lo hace nadie en el mundo. Nadie. Yo nunca he oído decir un americano que está en contra de Trump o en contra del gobierno que esté en los Estados Unidos decir que China venga e invada a los Estados Unidos. Yo ojalá que Rusia invada a los Estados Unidos. Ojalá que murieran. No, no. Y otras personas que se alegran cuando hay algo que sucede mal, que pase mal, una catástrofe, la escasez. Eso es denigrante, eso es cobarde, eso es miserable, eso es ser miserable. Bueno, esas son las cosas que yo no comparto. No se puede pensar igual. E incluso dentro de nosotros mismos, yo estoy seguro que hay algunos que pensamos similares, pero no completamente igual. Eso se debe respetar. Una cosa es respeto, pero una cosa que yo te imponga a ti o que alguien me trate de imponer sus ideas. ¿Tú me entiendes? O trate de convencerme a mí con idioteces que se sabe bien que es mentira e idioteces. ¿Me entiendes? Eso es a lo que yo me opongo. Sí, no, hay muchas personas que confunden la libertad de expresión con la imposición de su pensamiento por encima de otras personas que piensan diferente. Y mencionaste ahí el tema de estos cubanos que piden invasión para Cuba. Piden invasión y no están dispuestos a poner ellos la sangre, a poner ellos el cuerpo. Quieren que Estados Unidos haga el trabajo sucio para ellos, para después llegar y coger un pedazo del pastel. Pero bueno, vamos a tener tiempo a hablar de ese tema. Vamos a poner el video De Marquito. del secretario de Estado Marco Rubio. En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento. Voy a pararlo ahí, Armando, voy a pararlo ahí porque yo escuché una mentira ahí. Un día como hoy, él se está refiriendo al 20 de mayo, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa el 20 de mayo de 1902? ¿Qué? Bueno, es casualmente cuando se logra la supuesta independencia cubana, que prácticamente lo que pasó fue que salimos de la dependencia española para convertirnos en dependientes de los Estados Unidos. Este es el típico apátrida mentiroso que trata de engañar o trata de engañarnos que fue el Día de la Libertad en Cuba, ¿no? Ahí comenzó otro proceso, simplemente que fue que fíjate que incluso el ejército español o los rayaditos, como se le llamaba, en Cuba, no, esa gente siguieron haciendo sus funciones. Simplemente que ya no era el gobierno español, las fragatas españolas salieron por ahí por la bahía de Santiago de Cuba, etcétera, etcétera, todo, bueno, y los Estados Unidos ocuparon prácticamente a Cuba, pusieron a algunos mambises o los mambises que habían triunfado, habían peleado por la guerra de independencia, pero al mismo tiempo Cuba fue completamente manipulada, dominada por los Estados Unidos. Eso está más que claro. Y después que empezaron a pasar el proceso y elecciones y nuevos presidentes llegaron ahí, Estrada Palma, y sucesivamente, y hasta que, bueno, llegaron las crisis que hubo en Cuba con Machado, que fue una de las crisis muy grandes que hubo en Cuba, el golpe de Estado de Batista. Batista llega al poder, después las elecciones manipuladas también por Batista, e incluso, sí, que hubo una pequeña mejoría en la economía cubana, sí, pero eso fue gracias a las inversiones que hizo la mafia italoamericana en Cuba. Que ahí fue cuando se empezaron a hacer las inversiones, que fue cuando La Habana cogió se hizo, pues, se construyó hasta el
Capitolio, una serie de cosas, pero al coste de muchas cosas. Eso fue al coste de muchas cosas para nuestro país. Los campos de Cuba, mi familia viene de los campos de Cuba. Yo no soy de gente de ciudades. Yo vengo del campo. Mi familia era campesina. Y me hacían la historia. Mis tíos trabajaban en la caña de azúcar cuando eran niños. Vinieron a tener cierto nivel cultural después del triunfo de la revolución. Porque incluso pagarle a un maestro privado, que era para hoy era nada, pero esos 40, 80 centavos que costaba, para ganar solo un día era muy difícil. Sí, la mayoría del pueblo cubano que quieren pintar a Cuba como si Cuba era una joyita, pero la vida en el campo era pobreza extrema. Lo que sí es cierto, Dani, es que había una gente que le iba muy bien, otros que eran como la clase media, por llamarlo así, no sé, porque eso no era ni que era. Ahí en Cuba tú eras o pobre o rico. ¿Tú me entiendes? Y ahí es donde estaba. Por eso fue que cuando comenzó la revolución, eh, tuvo ¿cómo es? El apoyo popular. Un día vamos a ser verdaderamente libres cuando ellos dejen de ocupar ese territorio de Guantánamo, de la base de Guantánamo, Claro, ilegalmente ocupado en contra de la voluntad del pueblo y del gobierno de Cuba, y que viene desde esa fecha que él hace referencia, claro, claro, claro. desde 1900, Es 1902. que Entonces, el gobierno que ellos instalan en Cuba, como gratitud, ellos le dan la base naval de Guantánamo. Ahí como comencé, porque por ahí fue por donde entraron ellos. bueno, que se vayan y nos dejen libres. Sí, sí, Pero no. sabemos que esto es parte de la falacia. Vamos a seguir, Por vamos a... ejemplo, siempre y cuando sean negociaciones con respeto, que sean inversionistas que vengan a invertir como cualquier otro inversionista, yo no tengo un problema con eso. El problema es que se respete la soberanía y la integridad de nuestro país. Ahí es donde yo tengo el problema. ¿Me entiendes? Vamos a seguir a escuchar qué tiene que decir Marco Rubio. Y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor. La razón por la que se ven Pa- obligados Para, a sobrevivir 22 para un horas al momento ahí. día sin... Mira, la oferta que él hace, eso es, ¿te acuerdas que Fidel Castro ha hablado mucho de la zanahoria y el garrote, ¿no? En primer lugar, él hace esta propuesta y esa ayuda para aliviar las necesidades, pero hasta el momento no ha pasado nada, ni va a pasar nada. Eso es una parte de otra forma de manipular y crear más ansiedad dentro del pueblo. Y los cuatro idiotas que le creen a ellos, decir, mire, pero si ellos están tratando de ayudarnos, pero el gobierno no nos deja. ¿Me entiendes? Ese es el típico mentiroso manipulador. Pero vamos a escuchar ahí para que él dice que nos va a decir la verdad y vamos a ver cuál es la oferta que él tiene para los cubanos. al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. No, no, pero Ahí hay que parar. tengo que parar ahí. Ahí tienes que parar. Sí, Ahí sí, tienes sí. que parar. Me imagino que Cuba está funcionando ahora, las plantas funcionan con agua o con petróleo. Cómo es la cosa ya? ¿Ves? Mira, mira, Dani, el problema es que él tiene razón. La falta de electricidad no es solamente, no es por el bloqueo del petróleo, es por el bloqueo que tiene Cuba por 60 años, que esa termoeléctrica ah, están fuera de todo, son antiguas. Entonces cada pieza, cada cosa que se va a importar, Cuba no la puede comprar, aunque tenga el dinero, no la pueden comprar. Ahora recientemente detuvieron detuvieron una pieza de repuesto que hacía falta o algo así que se compró en Francia para la Gutiérrez en Matanza, que es una de las más importantes en Cuba. Y por esta razón, hace como 2 o 3 días, hubo un apagón de como 48 horas. Pero las piezas de repuesto no se pueden comprar. Al no poderse comprar, van a seguir los problemas. Armando, yo voy a tratar de no decir malas palabras porque no queremos que nos bloqueen el video, bueno, y dañe la imagen del mensaje, pero hay que tener la cara dura
bien dura para hacer ese tipo de cosas, porque déjame terminar, porque Marco Rubio ha hecho una carrera prácticamente jactanándose de que la política dura de bloqueo hacia Cuba ha sido gracias a él. Ellos están amenazando a los países que envíen petróleo a Cuba de poner tarifas, hacerle la vida imposible a los cubanos para que no entre una botica de combustible y venir ahora a decir de la manera tan así, serio y todo muy bonito y con un traje de que no es culpa del bloqueo ni nada que ver con Estados Unidos. Yo creo que esto es la hipocresía más grande y creer esa historia, eso no lo cree ni él mismo, Armando. No sé qué más yo se lo puedo agregar a eso. Mira, este es un HP que cuando lo fueron a parir no quería ni salir del vientre de la madre y lo alaron por la oreja. Por eso es que tiene la orejas tan grande, ¿viste? Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Hace 30 años, Suena un poco, yo no sé, me suena un poco progresista ahí, medio que de izquierda, él que tiene mucho interés en ayudar al pueblo. Bueno, si quiere ayudar, quiten el bloqueo. Que no se ha Eso invertido es, nada. Dani, mira, Dani, eso es una política que no es de ahora. Lo que ahora se ha recrudecido más que nunca, pero eso ha sido siempre la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Porque ellos no pueden permitir ni pueden creer que una isla a 90 millas de su territorio, con 11 millones de habitantes aproximadamente, puede hacer un sistema socialista o construir un sistema socialista solamente a corta distancia de su país. ¿Tú entiendes? Eso ellos nunca lo van a permitir. Hay que tener paciencia para escuchar a este hombre. Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos 3 veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18,000 millones de dólares en activos. Yo no sé, Armando, en Estados Unidos el 1% de la población controla más del 30% de la economía. Entonces, yo no sé cuál es, él está abogando a una mejor distribución de la riqueza. Gaesa es una empresa que se creó para evadir las mismas leyes del bloqueo, para las sanciones. ¿Dónde va el dinero del Estado en Cuba? Al servicio público, a la salud, a la educación, al deporte, a la cultura. ¿Dónde va el dinero del 1% en los Estados Unidos? A los bolsillos. Y tienen que pagar impuestos, y tienen que pagar la renta, y mucha gente vive en pobreza, mucha gente vive en desalojo, mucha gente no tiene el Medicare. Entonces va la preocupación yo creo que él deberían ponerle el camarada Marco. Tú sabes que a él le cambiaron el nombre para entrar a China o le pusieron lo deletrearon diferente porque él estaba bajo sanciones, porque él tenía la línea. Es el típico descarado, ¿tú me entiendes? Que está tratando de justificar una cosa que es injustificable. Eso no se lo cree nadie. ¿Tú me entiendes? Ellos tienen que decir algo. Ellos tienen que decir algo porque ellos vergüenza no tienen. Entonces, tienen que decir algo. Hay por ahí una historia no recuerdo qué político fue, si fue Eisenhower o alguien que le dijo a un periodista, eso fue antes de la guerra de Vietnam, le dijo, tú haz las caricaturas que yo hago la guerra. ¿Me entiendes? Porque una forma de desinformar y de manipular al público es a través de estas mismas, de la caricatura, el descrédito, las mentiras, la manipulación. Y es lo que hace el descarado ¿tú me entiendes? Ellos tienen una capacidad para encontrar las evidencias. Si ellos están clamando que Cuba tiene cuentas en el exterior, que lo publiquen. Fidel una vez salió en la televisión porque una revista dijo que él era uno de los hombres más ricos del mundo. Él dijo en la televisión, si usted me paga un solo centavo en una cuenta en un banco, uno solo, yo renuncio ahora mismo. No pudieron hacerlo, entonces siguen
reciclando esas Claro, claro. mentiras. Ese Eh, mismo, ese mismo. y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, Pa- tiendas pa- y Para ahí, incluso del para ahí, dinero para que ahí, sus para ahí, para ahí, familiares le... para ahí, para ahí. Dale. Mira, él habla que se obtiene el dinero del turismo, de no sé cuántas cosas. Bueno, actualmente el turismo en Cuba está prácticamente muerto. Y fue gracias a ellos, ¿ya?, que presionaron y chantajearon a las compañías, tanto aéreas como hoteleras, que tenían negocio con Cuba. Porque sabéis que esas compañías también tienen negocio en los Estados Unidos o están de cierta forma vinculadas con alguna empresa turística de los Estados Unidos. Ellos la chantajearon. Y por eso, bueno, no hay vuelos directos a Cuba, que yo sepa. Pero ellos quieren que Cuba se abra al mercado. Esas inversiones en los hoteles, muchas de esas inversiones son con inversionistas extranjeros. Y mucha de la gente que se beneficia de esos trabajos en los hoteles son el mismo cubano que va a trabajar ahí. Las mismas agencias en la Florida que envían paquetería, que venden vuelos, que venden, se benefician y ellos han acabado. Entonces, con ese sector de la economía en Cuba. Entonces, hay una contradicción. Quiere que Cuba se abra al mundo, se abra a la inversión extranjera, que hay un cambio, pero ellos no nos dejan. No nos dejan que venga a invertir nadie. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Tú quieres qué es lo que tú quieres aquí, Marco Rubio? ¿De qué tú me estás hablando a mí? Entonces, nada, seguimos. le envían desde Estados Unidos. Todo, todo pasa por sus manos. De esas remesas ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa, Yo, yo tengo que parar ahí y hacer un comentario, porque cada transferencia que uno hace, tú envías dinero de, de Europa a Estados Unidos, o tú compras algo a través de PayPal o Stripe, ellos cobran ciento, así Es que, funciona. es que por el servicio tienes que cobrar, porque ese es tu negocio. Llevan meses diciendo que va a poner tarifa. Entonces, ¿la tarifa es un modelo a seguir o no es un modelo a seguir? ¿Son buenas o son malas? Es ilógico. Yo no sé, lo quiere todo gratis, parece que será medio socialista. Por eso yo creo que me sigue gustando el camarada Marco. El camarada Marco. Bueno, a mí no me gusta para nada. Es un descarado. nada llega a ustedes. En vez de usar el dinero para comprar petróleo, como todos los otros países del mundo, dependieron del petróleo. En vez de usar el dinero de la guerra para matar gente, úsenlo para darle educación y salud al pueblo norteamericano. Ese debe ser el negocio que tiene que estar tratando. Del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero. El petróleo no era gratis, No, porque nunca, había nunca fue gratis. trabajando en Venezuela. Claro, eso fue un acuerdo que se hizo, un intercambio que se hizo, donde ellos pagaban con petróleo a Cuba por el servicio que Cuba le daba con los médicos y los enfermeros y todas esas cosas. Y no solo Cuba, a otros países también, otros países pagaban con divisas. Y también los trabajadores recibían un porcentual en divisa. Ese era el Sí. contrato que había. Más barato sí era, pero gratis no. Entonces, tú ves, Armando, es una mentira sobre otra, o medias verdades. Y por eso esta gente no sabe nada de Cuba. Esos comentarios que hizo Donald Trump de que en Cuba no había huracanes y que hacía falta calentadores, eso es porque están totalmente desconectados Mm. de la realidad. Dani, la realidad es que a ellos no les interesa. Es solamente una cosa de política. Ellos posiblemente ni Marco Rubio vaya a Cuba. Si algún día algo pasara en Cuba, ni Marco Rubio iría a Cuba, me imagino yo. ¿Tú sabes por qué? Porque él, ¿qué va a hacer en Cuba? A no ser que tenga una inversión, o lo quieran poner como presidente, pero de lo contrario, él tiene su confort ahí en la Florida, su buen dinero. Ahora, ellos lo que luchan por una política que beneficie a sus socios, ¿tú me entiendes? O a esa comunidad que hay ahí en Miami, anticubana, herida por la revolución, ¿me entiendes? Bueno, seguimos.
Pero ahora que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que el pueblo se le... Tengo que pausar ahí también. Oye, este hombre dice 3 mentiras por segundo, ¿eh? Está escapado, ¿eh? Marco Rubio está escapado. Tú sabes que hace poco leí una noticia de que la embajada de Estados Unidos en Cuba estaba tratando de importar petróleo para sus generadores y para sus carros. Ah, tenemos otro miembro ahí en el Sí, panel. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se el- llama el- el gato? la gata esta quiere también tener participación aquí en el conversatorio. Pregúntale qué cree ahí de Marco Rubio, la gata, porque No, si fija- eh, esa mirada lo dice todo. No te sí, asustes, no le creas al orejón ese, dice ella. no le creas, sí. Bueno, seguimos. Vamos, ¿qué tú crees? Dejamos que diga 2 o 3 mentiras, pues si no, no vamos a terminar nunca el video. En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos. Las evidencias, Marco. Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña... Ellos quieren justificar con eso, acusar a otro que la gravedad de la situación en Cuba no es un problema del bloqueo ni de la política absurda, cobarde, criminal que tienen contra Cuba. Entonces se refugian en la supuesta compañía esta o del sistema político en Cuba que tiene control sobre la parte financiera de los ingresos que entran a Cuba. Sin Cuba no entra ni el turismo. ¿Por qué tanto odio, Armando? Tanto odio contra Cuba, una isla. Nosotros no tenemos recursos naturales, no tenemos petróleo, no tenemos prácticamente casi nada. Y ya llevan 60 años ahí Porque, tratando de hacer la vida. Dani, esta gente no, China, con Arabia Saudita, con países comunistas, escucha, con Vietnam. sí, escucha, Dani, ellos responden a un sentimiento a una política de los cubanos que después de la revolución fueron, eh, ¿cómo se llama? Perjudicados por la revolución, si se le puede llamar así. Gente que perdieron sus negocios, incluso compañías norteamericanas. Y por eso es que se quiere derrocar a la revolución. No porque a ellos les interese realmente a la gente en Cuba, ni del niño que va a la escuela, ni la familia que no tiene nada de comer. No, es eso, crear incertidumbre, que la gente salga a la calle, como está pasando en Bolivia ahora, ¿ya? Si en Cuba se hace un levantamiento, la gente va a formar un show ahí que vas a ver. Y eso es lo que quieren ellos. Y lo que a ellos como se les molesta es que hasta el momento eso no lo han logrado. Y insisten. Y aprietan más la tuerca, y apretando más para oficiar, para que la gente llegue a un momento que ya diga, bueno, esto hay que rendirse porque no hay otra cosa. Yo estoy muy seguro y estoy convencido, 100% convencido, que ellos saben el daño que están haciendo. Claro. El que le están haciendo a las madres cubanas, a los hospitales, a las A los escuelas, enfermos, a los pacientes que necesitan diálisis, a la gente que tiene que ir a los hospitales, los mismos profesionales de los hospitales sin corriente no pueden trabajar y hacer sus funciones. Es lo más cobarde que se puede hacer. Eso me recuerda a mí la trocha Júcar Morón, me recuerda a Stalingrado, que los nazis hicieron lo mismo. Cercaron a Stalingrado completamente donde no entraba nada. Y murieron mucha gente. Mucha gente murió. sí. Entonces, esa es la hipocresía. Y a veces escucha uno de estos cubanos vendepatria, mercenarios, que llega como si tuviera una moral de, tú sabes, de un dios, tan endiosado, de que Cuba, que la represión en Cuba, y se han ido a vivir al país que más crímenes ha cometido.
Mucha de esa gente se alimenta de la información y de la manipulación también. Hay algunos que saben de lo que ellos hablan, pero hay otros que realmente son unos ignorantes y se creen que haciendo un cambio en Cuba las cosas van a mejorar y que todo el mundo va a vivir como países del primer mundo. Si tú vives en los Estados Unidos, te vas a ver los medios, principalmente ahí en Miami, eso es increíble. Es increíble. Seguimos, Armando, seguimos. Sí, claro. Ya vamos por la mitad. No te ha dado un infarto todavía, ¿no? No, Que desempeña el no. llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano. Represión. ¿Qué pasa con el Black Lives Matter? ¿Qué pasa con los mismos cubanos que están persiguiendo ICE, que lo están reprimiendo? La gente que ellos han matado ahí a plena luz del día, enfrente de las cámaras. Yo lo único que digo, yo lo único que digo es, Dani, tú te puedes imaginar que en la Ciénaga de Zapata, solamente en la Ciénaga de Zapata, hagan una cárcel. Vaya, no que no le pongan cocodrilos alrededor, ni que le llamen el alligator Alcatraz. Alcatraz. ¿Tú te imaginas si eso lo hicieran en Cuba? Ahí estuvieran las moscas estas que tenemos internacionalmente, formándolas y acusando a Cuba de violación de los derechos humanos. Pero como está pasando en los Estados Unidos, ninguna de estas ratas dice nada, ¿tú me entiendes? Y nadie se queja. Porque no hay una verdadera, no es para defender los derechos humanos, no es para defender el derecho al emigrante. Es solamente una política que lo que quiere es descreditar y poner una mala imagen sobre Cuba en el mundo. Porque como ellos no han podido por más de 60 años, hay que hacerle creer al mundo que las razones por las que tenemos el embargo no es porque ellos quieran nada de Cuba. No. De Cuba no se quiere nada. Es porque los cubanos no son libres, no tienen la libre expresión. Y si sales a la calle, te entran a golpe, te meten preso, te torturan. Eso se sabe, Dani. Eso es lo que pasa. Eso es lo que quieren ellos, hacernos creer. Bueno, a mí no, te digo, a mí este tipo yo ni lo escucho, Dani, para ser sinceramente. Y a veces lo pongo aquí en las noticias, porque a mí eso a mí ni me Armando, que te someta a 5 minutos tú sabes que alguna gente lo llama en Cuba narcorrubio, a 5 minutos, pero ya vamos por la mitad. También habló ahí de que Estados Unidos tiene una nueva relación y que no es con el gobierno, yo no sé, ¿qué país tiene relaciones si no es con el gobierno que está encargado del país? No, pero mira, en realidad es que yo no sé qué país, como bien tú dices, porque si alguien va a hablar con la sociedad civil en los Estados Unidos, tiene que canalizarlo a través del gobierno de los Estados Unidos. Tú no puedes llegar ahí y decirle y llamar a un meeting y que voy a hablar con este y con el otro sin tener autoridad. Eso tú no lo puedes hacer en ningún país del mundo, eso en primer lugar. ¿Tú me entiendes? Y yo no sé, ellos quieren, yo creo que los planes que ellos tienen es tratar de darle protagonismo a la cierta oposición, a los 4 gatos que hay en Cuba, que ellos amparan y ayudan económicamente. Eso es lo que yo creo que ellos quieren. Sí. Bueno, seguimos con Marco Rubio. Vale. No con Gaesa. Primero estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo. $100 millones, Armando. ¿Cómo es? $10 por cubano en alimentos y medicina. Sí, Oye, qué bueno. Eso yo me imagino que debe ser una cajita de esta de arroz y una latica de frijoles o 2 laticas de frijoles, porque con eso, con $10, como están los precios ahora de los alimentos en Estados Unidos, con $10 no te compras nada. Tú sabes que Cuba hace los cálculos de lo que cuesta el bloqueo y son millones y millones de Claro, dólares. chicos, claro. Si ellos quieren ayudar, que quiten el bloqueo, que no nos jodan más. Dani, eso está más que claro. ¿Tú quieres ayudar? Levanta el bloqueo. Mira, cuando Obama fue, que lo que hizo fue una cosita ahí, pero se vio la mejoría, se vieron los cambios. Eso prueba
el bloqueo sí afecta. Eso prueba que sin el bloqueo el pueblo cubano de a pie pudiera estar mejor. Pero bueno, para entenderlo a ellos hay que descifrarlo, porque dice que el bloqueo no existe, que existe, y que lo están implementando, pero que no lo están implementando, y que es una locura, una locura. Seguimos. Pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robados por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente. Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo. Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias, en todos los países, excepto uno, Cuba. No seas tan mentiroso, Marco Rubio. En Cuba también pudieran llegar a la cima. Quiten el bloqueo. Dejen que nosotros, desde aquí, desde Europa, podemos hacer transacciones a Cuba, enviar mercancías sin tanto lío, sin tantos problemas. Son ustedes los que nos impiden desarrollarnos al máximo. Los que nos bloquean cada vez que tratamos de sacar la cabeza en cualquier lugar. Entonces respira profundo, vamos a llegar al final y después hacemos un resumen de lo que dice el camarada Marco Rubio. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla, por ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica e incluso a tan solo 90 millas en Florida. Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. Lo de siempre, lo de mismo, las promesas estas, porque saben, como te digo, esto muestra una vez más que hay frustración, que no han logrado lo que yo esperaba. ¿Tú me entiendes? Y también el reloj el tic-tac le está sonando, porque ellos saben bien que ahora en un par de meses tienen la midterm, que Trump, según las encuestas, no le va muy bien. Y a mí me parece que ellos quieren presionar que algo pase antes de noviembre. Incluso se decía que ahora en este mes, ahora en junio, algo iba a pasar. Incluso decían que hoy iba a pasar algo, según ellos. Sí, Armando, yo creo que también hay un mensaje ahí de incitación. Claro, claro. Y que la única forma que ellos tienen de intervenir en Cuba, porque no lo han hecho desde el 3 de enero, han pasado 5 meses, porque saben que los cubanos van a responder. Si 32 claro. cubanos estuvieron defendiendo un presidente que no era el suyo, Claro. Imagínate tú defendiendo a Raúl, que fue el líder histórico No, de la revolución. él sigue siendo el líder de la revolución, que no sea presidente de Cuba es otra cosa, pero él era el líder de la revolución. Exactamente. Pero bueno, la amenaza está ahí y creo que sí, que están apostando a un levantamiento social. ¿Sabes qué? Eso es una cosa, eso fue lo que pasó en Chile. En Chile llegaron incluso la ITT, que es una compañía telefónica,
fue una de las que ayudó, estuvo en el golpe de Estado. Así que en Chile hicieron lo mismo. Llegaron al país a una debacle económica increíble. Y entonces se apoyaron de los militares y Pinochet dio el golpe de Estado. Y mira, por los años que pasaron de sufrimiento los chilenos y la cantidad de desaparecidos y los crímenes que cometieron, que eso fue una salvajada. Una salvajada. Pues Marco Rubio, sí, Marco Rubio está incitando, me parece a mí, está también, creo, tratando otra vez de entrar, de ganar votos en la Florida. Creo que tú fuiste que me explicaste una vez ese tema de que una gente dice, no, que Cuba no es importante para Estados Unidos, pero cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, la Florida se convierte en Claro, un escenario. Cuba, el tema Cuba es como si fuera una elección sobre Cuba. tiene que ver cuáles son los estados con mayor colegios electorales y uno de ellos es la Florida. Incluso en la Florida se decide cuál es el partido que gana, para que sepa. Y para decidir esas elecciones, lo que comienzan a hacer antes de las elecciones es el mensaje ese, la línea dura esa contra Cuba. Comienzan a introducir más sanciones, más medidas coercitivas. Eso es un mensaje de dureza. Ellos con eso muestran a sus seguidores de que, mira, nosotros aquí estamos poniendo la cosa fe en Cuba para que la gente salga a la calle. Ustedes voten por nosotros, que nosotros somos los que vamos a liberar a Cuba. Y a la vez le está mandando un mensaje al pueblo de Cuba: levántanse porque el problema que ustedes tienen con el bloqueo, con ese supuesto bloqueo, no es el bloqueo, es el gobierno, los militares, que lo controlan todo. ¿Entiendes? Yo creo, yo creo que debería también enviarle un mensaje a las miles de personas en la Florida que no tienen vivienda y esas personas que duermen dentro de un carro, que Marco Rubio tiene 100 millones de dólares para enviar a Cuba. Tiene dinero. Así que no, cuando un político le diga en Estados Unidos que no hay dinero para vivienda, salud, educación, mándelo a la oficina de Narco Rubio, que él tiene dinero. Pero bueno, para concluir, Armando, sabes que las amenazas, nos hemos reído, pero las amenazas son reales. Tú sabes que están acusando a Raúl Castro después de 30 años de lo que pasó con las avionetas de Hermanos al Rescate. Y bueno, no se puede tomar ninguna de estas amenazas a la ligera. Tú como cubano, residente fuera de Cuba durante muchos años, ¿cuál es el mensaje que tú tienes que decirle, ¿no?, a otros hermanos y hermanas cubanas sobre esta posible amenaza? Bueno, que realmente lo que deberíamos hacer, si de verdad queremos a nuestro país y queremos a nuestra familia, a nuestras amistades, es evitar que un desastre como ese suceda, porque eso sería catastrófico no solamente, bueno, en lo económico sería un desastre. Dime tú, con las viviendas que hay en La Habana, en las malas condiciones que hay, si hay un ataque aéreo, lo que podría pasar, la recuperación después material tomaría años. Eh, y bueno, mi mensaje sería de que la paz ante que todo. Y la defensa del país, porque por eso lucharon nuestros independentistas, la independencia y la soberanía de nuestro país. No, yo me sumo a ese mensaje también, Armando, porque tú puedes ser de derecha, puedes ser religioso, católico, santero, pero sobre todo tienes que defender a tu patria, a tu país y negar siempre una intervención extranjera, una intervención militar, que lo que va a traer es una catástrofe, como tú dices. Estados Unidos nunca en su historia ha jugado un rol progresista, aunque Marco Rubio suena un poco progresista, nunca. Cuando hay una guerra, es muerto, es destrucción, y todo lo hemos visto muy claro con el tema de los palestinos. Todo ese dinero que envía Estados Unidos a ¿No? Israel, No solamente Palestina, mira, Irán, te digo, Irak, Libia, Siria,
Gaza, ya Palestina. Esos países que fueron bombardeados, que cambiaron el gobierno, es un desastre. Ahí no hay ley, ¿me entiendes? La población son los que más sufren, pero aquí no se habla, en el medio de todo no se habla, nadie critica nada, nadie dice nada, ¿me entiendes? Y eso es lo que pasa, que donde ellos van destruye, pero construir, no he visto ninguno de estos países que ha invadido, desde Libia hasta Irak, no he oído nunca decir aquí, no, la prosperidad de Irak, vamos de vacaciones. ¿Tú has ido a decir a alguien de que se va a ir de vacaciones a Libia? ¿Tú has ido a decir de alguien de ir de vacaciones a Irak? No, porque estoy seguro que tiene que haber inseguridad y no hay condiciones. Está bien, Armando. Bueno, oye, 1 millón de gracias. Tú sabes que siempre tenemos este tipo de conversaciones, pero nunca las hemos tenido así Sí, no, hermano, en es video. siempre bueno pues, hablar y compartirte estas cosas. Sí, ¿Me vamos a entiendes? compartirlo y bueno, vamos a ver las opiniones Bueno, de, de, esperemos. Esperemos que se sumen de- más, aunque tengan la opinión contraria o que nos que nos digan su opinión, a ver qué dice. claro, queremos escuchar a todas las opiniones. Muy bien. Gracias, Armando. Nos Bueno, gracias, vemos en hermano. el próximo capítulo. Ya no hablamos. Bueno, saludos. Gracias.